Daremos comienzo con la clase número 17 de Jeremías. Estudiaremos a partir del capítulo 36 de Jeremías. El tema central del capítulo 36 es el rollo. Primero, escribe en un libro la palabra de Dios. Versículo 1 al 4. Segundo, lee ante el público las palabras escritas del rollo. Versículo 5 al 10. Tercero, los funcionarios fueron a cuestionar a Baruch por lo escrito. Versículo 11 al 19. Cuarto, el rey quema el rollo y manda a encarcelar a Jeremías y a Baruch. Versículo 20 al 26. Quinto, le profetiza el juicio al rey y vuelve a escribir el libro quemado. Versículo 27 al 32. Leamos el versículo 1. Esta palabra del Señor vino a Jeremías en el año cuarto del rey Joacim, hijo de Josías. Es tiempo del reinado de Joacim. Joacim es hijo del rey Josías. Dios le mandó a Jeremías a que escribiera todas las palabras de profecías desde el tiempo de Josías hasta Joacim en un rollo. Y luego que le mostrara la palabra registrada al pueblo. Entonces, tal vez abandonen su mal camino y pueda Dios perdonarles su iniquidad y su pecado. Jeremías, a veces nosotros podemos mandar el mensaje por medio del Evangelio o la prédica. Otras veces, escribir la palabra escrita. Hoy también podemos utilizar la palabra escrita que es la Biblia. Entonces los fieles pueden escuchar la palabra de Dios y arrepentirse. Versículo 4. Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nerías, y mientras le dictaba, Baruch escribía en el rollo todo lo que el Señor le había dicho al profeta. Pidió a Baruch registrar toda la palabra que Jeremías había anunciado de la palabra de Dios. Baruch fue su secretario, escribano. Versículo 26 aparece. Baruch escribió toda la palabra de Dios que Jeremías anunciaba en un rollo. El apóstol Pablo también hubo escritos que lo escribió directamente él, pero hubo otros que le pidió que lo registrara mientras él le dictaba. Romanos capítulo 16, versículo 22. Primera de Corintios capítulo 16,
Versículo 21. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17. Versículo 6. Luego Jeremías le dio esta orden a Baruch: estoy detenido y no puedo ir a la casa del Señor. Versículo 6. Por tanto, ve a la casa del Señor en el día de ayuno y lee en voz alta ante el pueblo de Jerusalén las palabras del Señor que te he dictado y que escribiste en el rollo. Léeselas también a toda la gente de Judá que haya venido de sus ciudades. En esta instancia, Jeremías estaba detenido. Por tanto, no podía leerle la palabra directamente él al pueblo. Por eso, Jeremías pidió a Baruch que lo registrara y le proclamara al pueblo. Aquí le dijo: por tanto, ve a la casa del Señor en el día de ayuno y lee en voz alta ante el pueblo. Dijo que leyera la palabra de Dios al pueblo cuando se hubiera reunido muchas personas en el templo. Versículo 7. A lo mejor su oración llega a la presencia del Señor y cada uno se convierte de su mal camino. Ciertamente son terribles la ira y el furor con que el Señor ha amenazado a este pueblo. Dijo: a lo mejor su oración llega a la presencia del Señor y cada uno se convierte de su mal camino. Es decir, que tal vez escuchen la palabra de Dios y se arrepientan. Nosotros debemos anunciar la palabra de Dios diligentemente. Entonces ellos podrían arrepentirse y volver a Dios. Versículo 8. Baruch, hijo de Nerías, hizo tal y como le había ordenado el profeta Jeremías. Leyó en la casa del Señor las palabras contenidas en el rollo. Baruch hizo como le había ordenado el profeta Jeremías. Leyó en la casa del Señor las palabras contenidas en el rollo. Pero las palabras proféticas escritas en el rollo eran que Jerusalén sería destruido. Versículo 29. Por eso, a Baruch le había sido muy difícil poder leer estas palabras de destrucción de Jerusalén. Puede que su vida estuviese en peligro. Pero Baruch leyó la palabra de Dios tal como estaba escrito. Esta es la confesión de fe de Baruch. Él iba donde Dios le ordenase ir. Sea que estuviese encarcelado y muera allí, lo importante es anunciar la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24. Versículo 9. En el mes 9 del año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, todo el pueblo de Jerusalén y todos los que habían venido de las otras ciudades de Judá fueron convocados a ayunar en honor del Señor. En el mes 9 del año 5 del rey Joacim vinieron a ayunar y a orar a Dios. Por eso, dice en el versículo 10, Baruch se dirigió al atrio superior de la casa del Señor, a la entrada de la puerta nueva, y desde la sala de Gemarías leyó ante el pueblo el rollo que contenía las palabras de Jeremías. Versículo 11. Micaías, hijo de Gemarías, nieto de Safán, escuchó todas las palabras del Señor que estaban escritas en el rollo. Micaías, hijo de Gemarías, nieto de Safán,
escuchó todas las palabras del Señor que estaban escritas en el rollo y bajó al palacio del rey, a la sala del cronista, donde estaban reunidos todos los jefes, y les contó todo lo que había escuchado. Entonces todos los jefes enviaron para que le dijera a Baruch: toma el rollo que has leído ante el pueblo y ven. Los jefes que habían escuchado lo que Baruch les leía de la palabra de Dios sintieron temor. Así que fueron a decirle al rey. Versículo 17. Luego le preguntaron a Baruch: dinos, ¿cómo fue que escribiste todo esto? ¿Te lo dictó Jeremías? Los jefes le preguntaron a Baruch cómo había escrito estas palabras proféticas del rollo. Y Baruch le respondió: Jeremías me lo dictó, y yo escribí con tinta en el rollo. Versículo 19. Entonces los jefes le dijeron a Baruch: tú y Jeremías vayan a esconderse, que nadie sepa dónde están. Los jefes le dijeron a Baruch que se ocultara junto con Jeremías, porque si el rey se enterase de la destrucción de Jerusalén, el rey atraparía a Jeremías y a Baruch y los matarían. Los jefes tenían temor de Dios. Ellos quisieron ayudar a Baruch y a Jeremías. Versículo 20. Después de dejar el rollo en la sala del cronista Elisama, los jefes se presentaron en el atrio delante del rey y lo pusieron al tanto de todo lo ocurrido. Los jefes le hicieron saber al rey acerca de todo lo que había sucedido. Les contó al rey Joacim acerca de lo que Baruch había leído del rollo. El rey hizo que Jehudí leyera el contenido del rollo. Como era invierno, el rey estaba sentado junto a un brasero encendido. Versículo 23. A medida que Jehudí terminaba de leer 3 o 4 columnas, el rey las cortaba con un estilete de escriba y las echaba al fuego del brasero. Así lo hizo con todo el rollo, hasta que éste se consumió en el fuego. Jehudí terminó de leer todas las palabras proféticas de Dios. Pero a medida que terminaba de leer, el rey las cortaba con un estilete de escriba y las echaba al fuego del brasero. Esto es que el rey destruía la palabra de Dios y la quemaba. Esto es que el rey no tenía temor a la palabra de Dios y no se arrepentía. Podemos ver que la dureza del corazón del rey Joacim. Esto es un gran pecado de rechazar la palabra de Dios. Al contrario, el padre del rey Joacim, el rey Josías, fue un rey de buena fe. El rey Josías, al escuchar la palabra de la ley de Dios, se rasgó su ropa y su corazón.
Segunda de Crónica, capítulo 34, versículo 14 al 33. Versículo 25. Esto sucedió a pesar de que el Natán, Delaías y Gemarías le habían suplicado al rey que no quemara el rollo, pero el rey no les hizo caso. Aquí vemos a jefes fieles. Ellos fueron el Natán, Delaías y Gemarías. Ellos temieron a Dios. Ellos le habían suplicado al rey que no quemara el rollo. Pero el rey no les hizo caso. Versículo 26. Por el contrario, mandó a Jeramel, su hijo, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdel, que arrestaran al escriba Baruch y al profeta Jeremías, pero el Señor los había escondido. El rey no quiso escuchar la palabra de Dios. Es más, quiso arrestar a Baruch y a Jeremías por estar anunciando esa palabra, pero Dios los había escondido. Versículo 27. Luego que el rey quemó el rollo con las palabras que Jeremías le había dictado a Baruch, la palabra del Señor vino a Jeremías. Versículo 28. Toma otro rollo y escribe exactamente lo mismo que estaba escrito en el primer rollo quemado por Joacim, rey de Judá. La palabra de Dios llegó a Jeremías otra vez. Dijo que volviera a escribir todo lo que había sido quemado. El mundo podrá desaparecer, pero la palabra de Dios nunca desaparecerá. Versículo 29. Y adviértele a Joacim que así dice el Señor: tú quemaste aquel rollo diciendo: ¿por qué has escrito en él que con toda seguridad el rey de Babilonia vendrá a destruir esta ciudad y a borrar de ella a toda persona y animal? El rey Joacim no se arrepintió a pesar de haber escuchado las palabras de juicio de Dios. Él despreció la palabra de Dios. Él difamó la palabra de Dios. Por eso, Dios iba a enjuiciar a Joacim. Si vemos en los versículos 30 y 31, el rey Joacim moriría miserablemente, que su cuerpo sería arrojado, que sus hijos también recibirían calamidad. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 6. Versículo 32. Entonces Jeremías tomó otro rollo y se lo dio al escriba Baruch, hijo de Nerías. Baruch escribió en el rollo todo lo que Jeremías le dictó, lo cual era idéntico a lo escrito en el rollo quemado por el rey Joacim. Se agregaron además muchas otras cosas semejantes. Jeremías vuelve a escribir la palabra de Dios que Joacim había quemado anteriormente. La palabra de Dios se cumplirá tal como dijo. Juan capítulo 12, versículos 48 al 50. Esta generación se ha convertido en una generación que desecha la palabra de Dios. Entre los fieles también hay personas que creen abandonando la palabra de Dios. Si el hombre abandona la palabra de Dios, Dios también lo dejará. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Hechos, capítulo 20, versículo 32.
Nosotros debemos ser fieles creyentes, que rasguemos el corazón como lo hizo el rey Josías cuando escuchaba la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del capítulo 37. El tema central del capítulo 37 es respuesta al misterio. Primero, el rey Sedequías pide oración a Jeremías. Versículo 1 al 4. Segundo, el ejército caldeo, que había sido retraído por el ejército babilonio, vuelve a atacar. Versículos 5 al 10. Tercero, Jeremías es encarcelado cuando quiso regresar a su tierra natal. Versículo 11 al 15. Cuarto, el rey Sedequías libera a Jeremías y le da pan. Versículo 16 al 21. Leamos versículo 1 y 2. Nabucodonosor, rey de Babilonia, puso como rey de Judá a Sedequías, hijo de Josías, en lugar de Jeconías, hijo de Joacim. Pero ni siquiera ni sus siervos ni la gente de Judá hicieron caso a las palabras que el Señor había hablado a través del profeta Jeremías. Es tiempo del rey Sedequías, hijo de Josías. Joacim fue nombrado en lugar de Jeconías. Jeconías es Joaquín. El rey Josías fue un buen rey. Su hijo Joacás fue nombrado rey primeramente después de Josías. Él estuvo en el poder por 3 meses, luego fue llevado cautivo a Egipto. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 31 al 34. Luego sube al trono el otro hijo de Josías, Joacim. Sube al trono Joacim. Estuvo en el poder 11 años. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 36. Luego fue llevado cautivo a Babilonia. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 5 y 6. Luego Joaquín, el hijo del rey Joacim, fue rey. Él estuvo en el trono 3 meses y luego fue llevado prisionero. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 8. Luego viene el rey Sedequías. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 17. Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 15. Sedequías fue el último rey de Judá y estuvo en el trono 11 años. Segunda de Reyes, capítulo 36, versículo 11. Pero este rey desobedeció el mandato de Dios y traicionó a Babilonia. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 19. Versículo 3. No obstante, el rey Sedequías envió a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, a decirle al profeta Jeremías: ora por nosotros al Señor nuestro Dios. Sedequías, enviando a gente a Jeremías, le dijo que ora por nosotros al Señor nuestro Dios. El
el ejército babilonio estaba invadiendo Jerusalén. El rey estaba en una situación crítica. En ese momento el rey pidió que orara a Dios. Pero después, cuando todo volvía a estar bien, hacía lo que quería. Él desobedeció al mandato de Dios. Nosotros debemos orar en todo tiempo, sea tiempo de tranquilidad o de perturbación. Versículo 5. Por otra parte, el ejército del faraón había salido de Egipto, y cuando los babilonios que estaban sitiando a Jerusalén se enteraron de la noticia, emprendieron la retirada. Por otra parte, el ejército de Egipto estaba cerca de Jerusalén, por lo que los babilonios emprendieron retirada por un momento. Esto es porque el rey Sedequías había pedido ayuda a Egipto. Esto es haber desobedecido al mandato de Dios. Dios les había dicho que cargara con el yugo de Babilonia. Capítulo 27, versículo 12. Pero el rey dependió de Egipto. Ezequiel capítulo 17, versículo 15. El ejército egipcio se iba a volver a Egipto, y que el ejército babilonio volvería a invadir de nuevo. Versículos 6 y 8. El ejército del faraón regresa a Egipto. Los caldeos, que son los babilonios, regresarían para atacar esta ciudad y la capturarían y la incendiarían, dijo. Versículo 9. Así dice el Señor, no se hagan ilusiones creyendo que los babilonios se van a retirar. Se equivocan, no se van a retirar. La gente de Judá pensaban que el ejército babilonio se había retirado para siempre, pero eso era engañarse. Dios les dijo que el ejército babilonio volvería a invadir. Versículo 13. Pero al llegar a la puerta de Benjamín, un capitán de la guardia llamado Irías, hijo de Selemías y nieto de Hananías, detuvo al profeta Jeremías y lo acusó. Estás por pasarte a los babilonios. Jeremías quiso ir a la tierra de Benjamín. Pero un hombre llamado Irías detuvo a Jeremías. Él pensó que Jeremías estaba rindiéndose a los caldeos. Pero eso fue un malentendido de Irías. Irías quiso condenar e infamar a Jeremías. Versículo 14. Jeremías respondió, mentira, no voy a pasarme a los babilonios. Pero Irías no le hizo caso, sino que lo detuvo y lo llevó ante los jefes. Jeremías le dijo que no tenía esa intención, pero Irías encerró y encarceló a Jeremías. Irías fue un hombre perverso que persiguió y maltrató al verdadero profeta. Versículo 16. Así Jeremías fue encarcelado en un calabozo subterráneo donde permaneció mucho tiempo. Jeremías fue encerrado en un calabozo subterráneo donde permaneció mucho tiempo. Pasado mucho tiempo, Sedequías mandó a llamar a Jeremías y le preguntó, ¿has recibido alguna palabra del Señor? Y Jeremías le dijo, sí, respondió Jeremías,
Su majestad será entregado en manos del rey de Babilonia. Jeremías le habló valientemente al rey Sedequías. Significa que si no escucha las palabras de Dios y no se arrepiente, sería arruinado por los babilonios. Versículo 19. ¿Dónde están sus profetas, los que profetizaban que el rey de Babilonia no los atacaría ni a ustedes ni a este país? Jeremías le dijo que no había cometido ningún pecado tan grande como para ser encerrado. Y le preguntó, ¿dónde estaban todos los falsos profetas? Y le dijo, ¿dónde están sus profetas, los que profetizaban que el rey de Babilonia no los atacaría ni a ustedes ni a este país? Pero ahora todos los falsos profetas habían huido, y se había cumplido como el profeta verdadero, que es Jeremías, había dicho, los babilonios invadieron. El engaño de los falsos profetas se había revelado. Versículos 20 al 21. Pero ahora ruego a su majestad, me preste atención, le pido que no me mande de vuelta a la casa del cronista Jonatán, no sea que yo muera allí. Entonces el rey Sedequías ordenó que pusieran a Jeremías en el patio de la guardia y que mientras hubiera pan en la ciudad, todos los días le dieran una porción del pan horneado en la calle de los panaderos. Así fue como Jeremías permaneció en el patio de la guardia. Aquí se había utilizado la casa de Jonatán como prisión, pero Jeremías le pidió que no le mandara allí. En lugar de eso, dejó a Jeremías en el patio de la guardia y le proveyó de pan. Dios, usando a Sedequías, había protegido a Jeremías. No importa cuán peligrosa sea la situación, Dios siempre nos ayuda para que pudiéramos vivir. Continuamos con el estudio del capítulo 38. El tema central del capítulo 38 es el etíope Ebed-Melech. Primero, Jeremías es echado en la cisterna del patio de la guardia. Versículo 1 al 6. Segundo, el etíope Ebed-Melech habla con el rey y rescata a Jeremías. Versículos 7 al 13. Tercero, el rey Sedequías mandó que llevaran a Jeremías y vuelve a preguntar algo, y por favor no me ocultes nada, dijo. Versículo 14 al 23. Cuarto, Jeremías promete guardar el secreto. Versículo 24 al 28. Leamos el versículo 1. Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, oyeron que Jeremías le decía a todo el pueblo. Jeremías dijo, el que se quede en esta ciudad morirá de hambre, por la espada o por el peste. Pero el que se pase a los babilonios vivirá. Pero varios jefes
no quisieron escuchar a Jeremías. Ellos no se arrepintieron. Al contrario, dijeron que Jeremías era alguien muy malo. Dijeron, este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Por eso, ellos dijeron que era mejor matar a Jeremías. En realidad, lo que Jeremías estaba diciendo, rendirse a los babilonios, era el camino de vida. Pero ellos quisieron matar al verdadero profeta. Versículo 5. El rey Sedequías respondió, lo dejo en sus manos, ni yo, que soy el rey, puedo oponerme a ustedes. Cuando los jefes le pidieron matar a Jeremías, Sedequías le dijo que hiciera lo que mejor les pareciera. El rey tuvo temor de los hombres. El rey tuvo temor de los jefes. Proverbios capítulo 29, versículo 25. Sedequías fue un hombre sin decisiones, un hombre débil de carácter. Fue un rey que no usó su buena conciencia, sino fue un hombre sin fe. Nosotros no debemos temer a los hombres, sino a Dios. Porque si tememos a los hombres, caeremos en sus trampas. Versículo 6. Ellos tomaron a Jeremías y bajándolo con cuerdas, lo echaron en la cisterna del patio de la guardia, la cual era de Malquías, el hijo del rey. Pero como en la cisterna no había agua sino lodo, Jeremías se hundió en él. Jeremías fue encarcelado. Fue echado en la cisterna del patio de la guardia. Por eso, si pasaba más tiempo, podría morir. Jeremías padeció tal sufrimiento solo porque estaba diciendo lo que debía decir. Versículo 7. El etíope Ebed-Melech, funcionario de la casa real, se enteró de que habían echado a Jeremías en la cisterna. En cierta ocasión, cuando el rey estaba participando en una sesión frente al portón de Benjamín, aparece el etíope Ebed-Melech. Los etíopes son de raza de color, y este hombre le fue a informarle al rey. Le dijo que debía rescatar a Jeremías, porque si lo dejaba allí iba a morir. Los jefes quisieron matar a Jeremías, pero Ebed-Melech quiso salvarlo. Ebed-Melech no tuvo temor de las personas de alrededor. Tampoco sintió temor de ser insultado. Él quiso salvar a toda costa al profeta Jeremías. Esto es lo mismo que José de Arimatea se presentara para pedir por la sepultura de Jesús. Mateo capítulo 27, versículos 57 al 60. Versículo 10. Entonces el rey ordenó al etíope Ebed-Melech, toma contigo 30 hombres y rescata de la cisterna al profeta Jeremías antes de que se muera. El rey le dijo que tomara a 30 hombres y fuera a rescatar a Jeremías. Por eso Ebed-Melech le dijo a Jeremías,
ponte en los sobacos estas ropas y trapos viejos para protegerte de las sogas. Y así pudieron sacar a Jeremías de la cisterna. Ebemelech rescató a Jeremías. Él salvó al profeta, por eso recibió bendición de Dios. Capítulo 39, versículo 15 al 18. Si ayuda a un profeta, recibirá recompensa de profeta. Mateo capítulo 10, versículo 41. Cuando el rey Saúl quiso matar a David, Jonatán, su hijo, lo protegió. Primera de Samuel capítulo 20, versículo 17. Versículo 14. El rey Sedequías mandó que llevaran a Jeremías a la tercera entrada de la casa del Señor, y allí le dijo: te voy a preguntar algo, y por favor no me ocultes nada. El rey Sedequías le preguntó a Jeremías. Versículo 16. Pero en secreto el rey Sedequías le hizo este juramento a Jeremías: te juro por el Señor, que nos has dado esta vida, que no te mataré ni te entregaré en manos de estos hombres que atentan contra tu vida. El rey Sedequías prometió proteger a Jeremías. Versículo 17. Jeremías le dijo a Sedequías: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: si su majestad se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, salvará su vida, y esta ciudad no será incendiada. Su majestad y su familia vivirán. Jeremías le dijo al rey Sedequías que se rinda a los babilonios y lleve su yugo. Pero si no lo hiciese así, la ciudad caería bajo el poder de los caldeos y sería incendiada, y él no tendría escapatoria. Dios le estaba diciendo repetidamente al rey Sedequías por medio de Jeremías que se rindiera. Aquí nosotros debemos tener un buen discernimiento. Nosotros debemos escuchar bien la palabra del verdadero profeta y obedecerla inmediatamente. Aquí el rey Sedequías debía tomar una buena decisión de si rendirse o no ante Babilonia, tener un buen discernimiento. En momentos así se debe tomar buena decisión a base de un buen discernimiento. Versículo 19. El rey Sedequías respondió: yo le tengo terror a los judíos que se pasaron al bando de los babilonios, pues me pueden entregar en sus manos para que me torturen. El rey Sedequías, aun escuchando las palabras de Jeremías, no quiso rendirse ante Babilonia. Dijo: yo le tengo terror a los judíos que se pasaron al bando de los babilonios. Tenía tanto temor por su imagen que no pudo rendirse. Nosotros debemos entregar todo nuestro problema de imagen o apariencia. Cuando Dios nos diga que nos humillemos, debemos humillarnos. Si alguien me llegue a golpear en la mejilla derecha, también debemos saber darle la otra. Si nosotros no vivimos acorde al mandato de Dios, al final nos arruinaremos y recibiremos peor vergüenza.
Proverbios capítulo 29, versículo 25. Nosotros no debemos temer a los hombres, sino a Dios. Versículo 20. Jeremías le contestó: obedezca a su majestad la voz del Señor, que yo lo estoy comunicando, y no caerá en manos de los babilonios. Así le irá bien a usted y salvará su vida. Jeremías le dijo al rey Sedequías que escuchara la palabra de Dios, que al contrario, si se rendía a los babilonios, no sería insultado. Cuando obedecemos las palabras de Dios, pareciera que sufriríamos vergüenza, pero no es así. Obedecer la palabra parece rebajarse, pero Dios es el que exalta. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 10. Versículo 21. Pero si su majestad se empecina en no rendirse, esta es la palabra que el Señor me ha revelado. Pero si no se quiere rendir, que se cumplirá la palabra como Dios le había dicho, que sufriría más vergüenza, que todo el pueblo del reino sería llevado a Babilonia. Aquí en los versículos 22, en el versículo 22 se menciona tus amigos, se refiere a los jefes. Tus amigos se refiere a los jefes, porque ellos dijeron a Sedequías que no se rindiera. Por haber escuchado lo que los jefes le decían, queda arruinado el reino, los hijos y todo el pueblo. Versículo 24. Sedequías le contestó a Jeremías: que nadie se entere de estas palabras, pues de lo contrario morirás. El rey Sedequías pidió a Jeremías que no le dijera a nadie lo que habían conversado. Versículo 27. Y así fue. Todos los jefes vinieron a interrogar a Jeremías, pero él les contestó de acuerdo con lo que el rey le había ordenado. Entonces lo dejaron tranquilo, porque nadie había escuchado la conversación. Todos los jefes vinieron a interrogar a Jeremías. Jeremías no mintió. Jeremías le contestó de acuerdo con lo que el rey le había ordenado. Capítulo 37, versículo 20. Versículo 28. Y Jeremías se quedó en el patio de la guardia hasta el día en que Jerusalén fue capturada. Jerusalén fue tomada de la siguiente manera. El patio de la guardia se convirtió en el refugio de Jeremías. Cuando el ejército vino a invadir, ese lugar fue de refugio. Dios hizo todo esto para conservar la vida de Jeremías. Hizo de la cárcel su refugio. El rey Sedequías pensó que le iría bien, pero por haber desobedecido fue destruido. Jeremías fue encarcelado por desobedecer el mandato. Jeremías fue encarcelado por obedecer el mandato de Dios, pero Dios lo cuidó desde allí. Nosotros debemos anunciar el mandato de Dios, aunque recibamos torturas como Baruch y Jeremías. Este es el camino, debemos comprender bien el camino del discernimiento
y sin temor debemos anunciar la palabra de Dios. Entonces, Dios nos cuidará y nos bendecirá. Y debemos nosotros anunciar el mandato de Dios como Baruch y Jeremías. Aunque seamos perseguidos, debemos anunciar la palabra de Dios tal cual es. Este es el camino verdadero del verdadero siervo. Concluimos con la clase número 17 de Jeremías. Muchas gracias.